junto con el gobierno federal, desde hace ya varios años, se promueve el mes del testamento en todo el país. En este mes de septiembre, que ya viene, el costo del testamento se reduce, es universal, hoy te voy a explicar eso, y el pago de derechos de que se registre el testamento en un archivo a nivel nacional de notarías, donde se va a conocer a nivel nacional que alguien, un ciudadano o ciudadano mexicano, otorgó su testamento y que sea, sea posible localizarlo. Bien. Ah, siempre en toda plática que realizo yo sobre los testamentos, inicio con dos o tres preguntas que creo que son importantes para ubicarnos porque es la importancia de otorgar el testamento. Si me pueden ayudar a ayudarme a contestar, levantando la mano, no tiene que ser hasta arriba, vamos así. ¿Conocen ustedes a alguien en su familia, conocido, amistad, que falleció sin otorgar testamento? ¿Conocen ustedes a alguna familia, algunas personas que debido a que no se otorgó testamento, ha habido problemas dentro del mismo ámbito familiar, o problemas para recuperar las propiedades, o problemas para encontrar dónde están las propiedades? Por favor, es la última pregunta. Levante la mano, por favor, levante la mano. ¿Quién no se va a morir? ¿Quién no se va a morir? ¿Sí? Ahora ya alguien me levantó la mano una vez y ¿usted qué sucede? Es que yo no me pienso morir. Bueno, esta es una realidad en este plano que vivimos. Algún día más adelante, Dios no dirá el día, ¿no? La hora, ya no vamos a estar, ¿sí? Ya sea por edad, ah, grandes de edad, o por alguna, esperemos que no, una enfermedad, esperemos que no, un accidente, ¿sí? Y esto puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, el testamento, que es personalísimo, es decir, uno solo decide los bienes que yo tengo, a quienes se van a quedar con ellos, ¿sí? Eh, esa decisión puede ser revocable o que revocable, sí, cambian las circunstancias y cambia el testamento. Pongo de ejemplo mi mismo, me casé, un testamento. Fui padre, cambié el testamento y hice uno nuevo. Los hijos crecen, pues vuelvo a cambiar el testamento. ¿Por qué las circunstancias van cambiando? Es común que me digan que no quieren otorgar testamento porque ahorita estoy bien de salud, me siento bien. Es que exactamente en ese momento es cuando se tiene que otorgar el testamento. No cuando uno esté mal, grande de edad o enfermo. El 80% de las veces que yo acudo a un hospital o a una casa que alguien está enfermo, ya no estoy en condiciones de otorgar el testamento. O sea, ya no, ya no tiene la capacidad mental para poder otorgar el testamento. Entonces, el mejor momento es ahorita, en el que todos estamos bien, todos nos podemos mover, todos tenemos la capacidad. Y si tenemos familia, creo que más importante es realizarlo. Yo les digo a las personas, bien, se enferma uno de tus hijos o una de tus hijas, te da una medicina que es extremadamente difícil de encontrar, pero yo te aseguro que vas a mover cielo, tierra, mar para encontrar la medicina. Haz lo mismo para otorgar el testamento. La cantidad de problemas que les vas a ahorrar, la cantidad de diferendos, la cantidad de controversias, la cantidad de tiempo perdido se lo van a ahorrar si otorgas el testamento y dejas en orden lo más que puedas.
Sí, a veces no se puede hacer el 100%, ¿no? Pero, bien. Vamos aquí, la importancia de revisar el testamento. Eh, Bien, y el testamento es revocable, o sea, como lo expliqué, cambio de circunstancias, lo revoco y hago uno nuevo. Lo puedo uno hacer las veces que uno desee. Sí, tengo un señor, ¿no? Cada 3 meses me cambiaba el testamento. Voy a esperar cada 3 meses que venía. Cambiaba de opinión, cambiaba de circunstancias, y me lo ya cambiaron. Lo puede hacer, es legal, sí. Tiene facultades, sí. Ah, Bien, en Baja California, específicamente Baja California, se reconocen 3 tipos de testamento. Testamento público abierto que solamente se puede otorgar ante notario. Eh, el testamento hecho en el extranjero, ¿sí? Y testamento hológrafo. Y esto lo pongo con una estrellita aquí, un asterisco, perdón, porque ese testamento hológrafo ya no se puede realizar, pero los que se hicieron en fechas, años pasados, se reconocen como legales y hay un procedimiento que se puede llevar ante un juzgado o, debido a una reforma en el año 2015, ante un notario. Abrir el testamento. Bien. Bueno, varias veces me han dicho, oye, ¿qué sucede si fallezco sin otorgar el testamento? Ok. Lo que va a ocurrir ahí es que el Código Civil va a subsanar que no existe el testamento y va a seguir unas reglas que se encuentran en el Código Civil del Estado para definir los bienes que dejó la persona fallecida, cómo se van a repartir. Eh, de entrada, la general es los hijos. ¿Sí? Pero es que hay hijos de otro matrimonio. Pero es que hay hijos con otra señora que no se casó ni nada. Todo eso lo considera el Código Civil, ¿no? Bueno, pero es que estaba en concubinato, nunca se casó. Eso lo considera el Código Civil. Ojo, el concubinato no tiene las mismas reglas que un esposo o una esposa. ¿Sí? Las reglas son distintas. Así que si alguien fallece, no deja testamento y vive en concubinato, las reglas no son iguales que si hubiera estado casado, ¿no? Entonces, pues puede haber sorpresas de que pensaba que le iba a tocar algo y pues resulta que no va a hacer todo eso, ¿no? Entonces, eso, información, o esas reglas, perdón, se encuentran en el Código Civil. Disculpe, ¿es solamente de Baja California o en todo el país? Todo el país. El Código Civil es, no, cada estado tiene Código Civil. Y el Código Civil en cada estado puede diferir de uno al otro con un 5% o 8%. Por lo general, las reglas son muy parecidas. Hay estados, estas son mis diferencias, por ejemplo, que el momento que te casas es bienes separados, Michoacán, Zacatecas. Y en otros estados, si te casas, es sociedad conyugal. O te defines, eso es automático, sí. Entonces hay que, al momento de abrir una asociación, o sea, el testamento, a veces tenemos como notario revisar en qué estado se casaron y qué régimen es el con el que se casaron, para poder definir cómo se van a distribuir los bienes. Bien, entonces, disculpa, eso de decidir cómo se distribuyen los bienes en comunidad también aplica esa regla. sí, también, yo también. El testamento se puede distribuir a parientes, no parientes,
novias, no novias, o sea, se puede definir que algunos de los bienes se entreguen a terceros, no familiares. Bien. Ahorita lo vamos a dar más adelante. Bien, entonces, otra pregunta muy común que me han hecho es, bueno, es que yo no me quiero esperar a fallecer para entregar los bienes, quiero heredar en vida. Bueno, esa expresión es muy común, pero en realidad legalmente eso es una donación. ¿Sí? Entregar un bien a alguien más. Ojo, la donación a alguien que no es pariente, o sea, no es hijo, no es esposa, puede generar impuestos, pago de impuestos. Una donación a un hijo o un cónyuge, muy probablemente va a quedar exento de pago de impuestos. Sí. Me dice, bueno, es que no quiero esperar para entregar la casa donde vivo a mi hijo o a mi hija. Bueno, puede hacer una donación, lo puede dejar en testamento, ¿no? Pues, mi decisión es hacerlo ya. Bien. Entonces le recomiendo que haga la donación, pero con un usufructo vitalicio. ¿Qué es eso? Que dona a usted su casa, no, vive usted. Yo no recomiendo que lo haga, pero pues es decisión personal. A uno de los hijos, a una de las hijas, pero usted quédese con el usufructo vitalicio, con el uso y goce de la propiedad. O sea, en términos claros, no lo van a poder sacar de casa. ¿Sí? Así, en términos claros, no lo van a poder sacar de la casa. Bien. Esto es mi hijo y mi hija. Bueno, ejemplo. Bueno, les voy a contar historias que son verdaderas. Tiene la madre, le quiere donar la casa a sus hijas, o hijas casadas, con hijos. Es un terreno grande. Realmente hay dos casas en ese terreno. Se las quiero donar. Bueno, ¿por qué no lo dejo en un testamento? No, no quiero hacerlo en este momento. Bueno, Entonces, donación y heredar no es lo mismo que también. donación no es lo mismo que testamento. Heredarse es testamento. Heredar sí, Es testamento. Eh, pues expliqué la misma razón que estoy diciendo. Pues no quería otorgar, no quería dejar mis frutos. Después de varias pláticas, la convencí. Eh, Le dona la propiedad a sus dos hijas. Se hace la escritura, se la entrega, se la lleva, se escribe al registro público, que es una donación por el Instituto Vitalicio. A los 6 meses regresa la señora, pide hablar conmigo, la recibo y me dice, ¿se acuerda de mí? Sí. ¿Se acuerda que usted me decía que me otorgara la donación como su punto vitalicio? Sí. Se lo vengo a agradecer. Fue curioso. Mis dos hijas se divorciaron prácticamente al mismo tiempo, llegaron a la casa una mañana y me pidieron que desalocara la casa. Entonces, ah, toda asesoría relativa a bienes, sucesiones, poderes, compraventas y demás, que ahí viene la lista que se lo entregó en el volante, en una notaría es gratuita. Reitero, es gratuita. Por ley es gratuita la asesoría. ¿Sí? Entonces, aprovechen, tienen alguna duda, preguntas sobre un bien, sobre un testamento, sobre una sucesión, un poder, hipoteca. Acérquese a su notaría de confianza, la asesoría es gratuita. Oiga, disculpe, el poder también tiene validez una vez que ya falleció la persona. No. El poder, ese es el poder. Una de las causas que se extingue el poder es que fallezca el otorgante, o sea, el que otorgó el poder, o el apoderado. En ese momento se extingue.
Entonces, un poder no es un título de propiedad, es una autorización a una persona a hacer trámites sobre una propiedad, ¿sí? O sobre la persona que otorgó el poder. Pero no es un título de propiedad, no es un testamento, no es una comparación. En Baja California hay una excepción, tenemos una excepción a nivel nacional y Baja California también, donde una persona menor de edad, ¿sí? De 16 años o 17 años, puede otorgar testamento. Y la razón, y en la ley agraria también, un arrendatario puede ser de 16 años o 17 años, o sea, menor de edad. La razón es que a los 16 años ya puedes procrear hijos, entonces ya puedes tener familia. Entonces, derivado de eso, puedes otorgar testamento. Dato curioso, el padre va a tener que firmar el testamento representando al hijo menor de edad, pero sí lo puede otorgar él. Bien, como les relataba, el testamento debe ser otorgado ante el notario público en Baja California, no hay otra opción en este momento. Antes, hace unos años, era reconocido el testamento hológrafo, el testamento hecho a mano por la persona que lo otorgaba. Eso lo hacías en el registro público de propiedad del gobierno del estado, pero la persona que lo realizaba o que lo otorgaba, no tenía un asesor honrado para decirle cómo tenía que elaborar el testamento. Le pedían testigos, por lo general la persona llevaba testigos, y las dos personas que iban pasando los tomaban y los hacían firmar como testigos. Entonces, el momento de que había que abrir el sobre, eran dos sobres, uno se quedaba depositado en el registro de pura propiedad y el otro se lo entregaba a la persona, sellados, lacrados, así como en la Edad Media con cera, un sello de cera. Fallecía la persona y comúnmente los parientes abrían el sobre que se había quedado la persona que le había otorgado, y en ese momento se anulaba el sobre. Ya no era, el sobre solamente lo puede abrir un juez civil. No, pues ya en ese momento esa copia, ese segundo sobre ya quedaba inutilizado. Entonces quedaba solamente el registro del registro público de propiedad, y el juez lo tenía que mandar pedir, y se tenía que abrir el sobre con la presencia de los testigos que firmaron. Entonces iba a ser imposible encontrar a los testigos. Sí que se complicaba mucho, había que pagarle a un abogado para que promoviera la apertura del sobre. Entonces, y ya cuando lo abrías, pues la señora o el señor le había dejado por herencia a la luna, ¿no? Entonces, pues es que pues, no tenía ninguna asesoría legal al momento de hacerlo, y muchas veces los cláusulas que dejaba eran nulas, ¿sí? Por eso el Congreso de Baja California decidió eliminar ya la opción del testamento hológrafo, solamente dejar el testamento público abierto ante notario, pero los testamentos hológrafos que quedan todavía, que son muchos, se pueden abrir en un juzgado o en una notaría. Bien. Eh, la ley de impuestos sobre la renta, que es la que todos debemos de pagar impuestos por algún ingreso que tengamos, eh, el recibir una herencia en varios países del mundo se considera un ingreso. Y en nuestros vecinos en Estados Unidos, si tú recibes bienes inmuebles en herencia, tienes que pagar 34-35% de impuestos por recibir esa herencia. En México, hace muchos años, uno tenía que pagar impuestos por recibir la herencia de bienes inmuebles, lotes, casas, edificios, terrenos. Como se tenía que pagar impuestos, nadie abrió la herencia, nadie abrió la asociación,
y los terrenos seguían el nombre de los bisabuelos, abuelos, padres, ¿no? Esposos y esposos. Entonces, Hacienda decidió exentar la adjudicación de bienes por herencia y agregó un artículo en el impuesto sobre la renta, en la ley de impuesto sobre la renta, que las herencias y legados, ahorita explico la diferencia, están exentos, no pagas impuestos sobre la renta. Bien, pero la ley de Hacienda Municipal del Estado, que es otra ley, exenta que no pagues impuestos sobre el traslado de dominio, que es municipal el impuesto, no es federal, al cónyuge y a los hijos. Y en línea recta, abuelo, padre, nieto. Abuelo, hijo, nieto. Abuelo, hijo, nieto. En ese cónyuge no pagan el impuesto de adquisición de bienes. Entonces, ¿qué pasa si yo dejo como herencia a una sobrina? O sea, no cae en ese supuesto. Y esa sobrina no va a pagar impuestos sobre la renta, sobre la herencia, pero sí va a pagar impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles, que es municipal. Y ya. También, si yo dejara a un tercero, no es pariente, quien sea, fuera de la familia, en esta línea recta, como les estaba mencionando, cónyuge, va a tener que pagar el impuesto municipal. Todo lo demás no se va a cobrar impuestos, pero específicamente eso sí. Entonces, sí tiene efectos fiscales. Puede ser que tenga efectos fiscales la, la herencia, la sucesión. Lo que sí nadie se salva es al momento de transmitir la propiedad y hay que registrarla al nuevo dueño en el registro público de propiedad del Estado, se tiene que pagar los derechos. Ese sí no hay manera de darle la vuelta. Bueno, vamos a ir más específico. Eh, al otorgar un testamento se pide cierta información: quién fueron los padres, dónde de los padres, dónde nació la persona que otorga el testamento. Esto es para evitar homonimias. Hay un Juan Pérez en Baja California y otro Juan Pérez en Veracruz, ¿no? Sí, pero el Juan Pérez de Veracruz, su padre se llama Roberto y el Juan Pérez de Baja California se llama Antonio. Entonces, de esa manera, ¿no? Hay un registro a nivel nacional de testamentos. Entonces, si alguna familia fallece a alguien y nunca les informaron que su padre o madre otorgó testamento, van a ir al Archivo General de Notarías y el Registro Público de Propiedad, esto lo hace el notario o el juez, para investigar si otorgó testamento. Y a veces hay sorpresas, no sabían que habían otorgado testamento, o inclusive otorgaron testamento y posteriormente otorgaron otro nuevo, ¿no? Entonces, esa es parte del procedimiento cuando se abre la asociación, cuando se abre el testamento. Investigar cuál fue el último testamento otorgado. Este mes de septiembre, el testamento universal va a tener un costo de 1,500 pesos. El costo del aviso o el archivo general de notarías va a estar exento, va a ser 0 pesos. ¿Sí? Pero puede haber legados. ¿Qué es un legado? Que también escuchamos que es legado y que es testamento. Si yo otorgo todos mis bienes, un testamento donde dejo todos mis bienes, derechos, bienes inmuebles a mis hijos en partes iguales, es un testamento universal. Dejo todo a él o a ellos. Pero, si yo tuviera 3 bienes inmuebles, por ejemplo, tengo 3 hijos, al primer hijo le dejo la casa A, al segundo hijo la casa B y a la hija la casa C. El legado es cosa específica. En este caso son 3 legados.
El primer legado, primer hijo, segundo legado, segundo hijo, y tercer legado a la tercera hija, ¿no? Incluso el legado lo puedo dividir. El cuarto legado se lo dejo a los tres hijos. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre herencia y legado. Cuando hay legados, puede ser que suba un poco el costo del testamento porque hay más trabajo que realizar, porque tiene que, nosotros verificamos los antecedentes de las propiedades para asegurarnos que el dueño sea realmente que esté dejando los bienes, ¿no? Porque si nos ha tocado de que, oye, usted se llama Juan Pérez, pero está en nombre de Pedro López la propiedad. Ah, sí, es que no he formalizado la compraventa. Entonces, no es el dueño, ¿no? No es el dueño. Ah, bien. Hay personas que tienen doble nacionalidad o que tienen permiso para trabajar en Estados Unidos y que tienen posiblemente bienes allá y bienes en México. Me han preguntado, bueno, ¿qué hago yo? En el testamento dejo los bienes de Estados Unidos y los bienes de México en el mismo testamento. ¿Lo puedes hacer? Sí. ¿Te lo recomiendo? No. ¿Por qué? Porque ya si otorgas el testamento en Estados Unidos y otorgas el testamento en México y tienes bienes en los dos países, vas a tener, donde se abra el testamento, el juez de ese país va a tener que enviarle exhortos al juez del otro país, se va a tener que contratar abogado en los dos lados, se va a tener que traducir los exhortos, las promociones y demás inglés, español, español, inglés, y eso va a tener un costo muy, muy alto. Entonces, lo que se sugiere es, los bienes que tengas en México, otorga el testamento en México sobre esos bienes. Si tienes bienes en Estados Unidos o en Canadá, otorga un testamento en ese país con los bienes que tienes en ese país. Ahí así aíslas el procedimiento judicial en cada uno de los países y para que no se crucen. Como les refería, a nivel nacional, eh, este mes de septiembre va a ser el mes del testamento, va a ser un costo menor, pero el testamento se puede otorgar los 365 días del año. eh, Se puede otorgar también en horarios de oficinas de las notarías. Me refiero a que los 365 días del año es porque el notario, los notarios están obligados en una emergencia acudir a tomar el testamento, ¿sí? Una persona en un hospital, una persona que tiene una enfermedad, o que de repente entró en una crisis de salud, el notario está obligado a asistir, ¿sí? Entonces, como le reiteraba, no, si están bien de salud, están bien en sus capacidades, ese es el momento de otorgar el testamento, no después. Ah, este, y bueno, me ha tocado, no es mi decisión, pero me ha tocado hablar con personas. ¿Sabe qué? Me está una enfermedad seria, grave, ¿no? Pues, ¿sabe qué? Yo sé que todos tenemos la voluntad de vivir, pero por el testamento. Me voy a esperar septiembre. ¿Sabe qué? No va a llegar. O sea, siendo sinceros, no va a llegar. Entonces, y, y, en base a mi experiencia, yo tengo 20 años trabajando en notario. El costo del testamento, o sea, poco, mucho, no es mínimo comparado con los problemas, gastos, tiempos y derechos que va a haber para la familia, para los hijos, si no lo otorgan. Entonces, yo he dicho y lo confirmo, el testamento es un acto de amor para nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra familia. ¿Sí? Si estamos al pendiente de su escuela, si estamos al pendiente de su salud, si estamos al pendiente de su bienestar, otorgan el testamento, les aseguro que les van a ahorrar
muchos problemas, diferentes familiares, eh, darle mayor seguridad cuando ustedes ya no se encuentran. Les voy a platicar una anécdota real. Viene un señor que quiere hablar con el notario, o sea, quiere hablar conmigo. Yo tengo abogados y abogadas que atienden a los ciudadanos. Es que quiere hablar con usted. Ya lo paso en la sala, que es que pobre. Vengo a otorgar el testamento, pero así con mucha prisa de regresarlo. No, está bien, o sea, ¿qué desea hacer? Tiene hijos, tiene hijas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, claro. Ah, aún así, ya de atenderlo pedir la información, no, ya nervioso, dije, ¿qué le ocurre? Ya estamos aquí, ya no se lo vamos a hacer. Bueno, mire, mi padre falleció hace unos días. Estábamos velando. Estábamos esperando que llegaran los hermanos de Estados Unidos. Y ya estábamos en la funeraria. Y la pregunta, ¿dejó testamento? No. Llegan mis demás hermanos a la funeraria. Estamos ahí, con el cuerpo de mi padre ahí velando. Y entre mis hermanos empiezan a repartirse los bienes de mi padre. Bueno, pues es que le digo, es que y no lo decía usted, lo dice el código, lo dicen las leyes, cómo se va a repartir con el testamento, ¿no? Que se pueden ceder los derechos de herederos uno entre otro, sí. Y mire, lo que pasa es que llegó a tal grado eh, la pelea, la discusión, que dos de mis hermanos se agarraron a golpes, eh, se traban entre ellos, o sea, agarrados entre ellos y van y pegan golpean al ataúd donde está mi padre y el ataúd cae al suelo. De tanto fue la diferencia entre ellos, ¿no? Entonces, por eso que estoy aquí, vengo a hacer mi testamento. Y ya acabó, pues. Bueno, pues los hermanos se tuvieron que haber ido a un juzgado para que el juez aplicara las leyes y repartiera lo que están según la ley. Bien, entonces llega el momento de otorgarnos el testamento y aquí nos vamos a dejar de herederos, ¿no? Ya empieza a pasar uno, hay gente que sigue a los tres hijos en partes iguales. A la menor, porque ahorita no está casada, está estudiando, los otros dos ya terminaron la carrera, ya están trabajando, pues a ellos no, a ellas sí. Ah, este hijo le está yendo muy bien en su negocio, ellos dos ocupan ayuda, solamente les puede dejar el suyo. Es decisión personal, ¿sí? Y no es obligación, y no es obligación. Yo como les... Este es su teléfono, ¿usted lo compró? Perfecto. Entonces, como usted parte, va a decidir aquí a entregar este teléfono, ¿verdad? Sí. Entonces, la discusión que yo he escuchado, me han dicho, es que mis hijos me dicen que lo reparto de tal manera. Pues son sus bienes. Usted va a decidir qué va a hacer con ellos. ¿Sí? Usted lo compró con su esfuerzo, con su trabajo. Usted va a definir a quién se lo va a dejar. Es por eso que cuando yo entrevisto a las personas que van a cobrar testamento, lo hago solamente con esa persona, sin estar acompañado por nadie más. De poco, por un señor testamento, estaba la esposa ahí. La esposa le está enfrente de mí, está diciendo, quiero que esté hecho esto y lo otro. Señora, se tiene que retirar. ¿Por qué? Porque el testamento solamente lo puedo para otra vez. Pero yo soy la esposa. Señora, por favor, please. No puedo, el señor no puede traer el testamento si está más está.
Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Eso es lo que tengo que hacer. Ya. Ah, bien, cuando se dejan a hijos, muy probablemente de herencia, y a veces me toca que van el esposo y la esposa a otorgar el testamento al mismo tiempo. Y se recomienda, se sugiere que lo hagan impulsado. O sea, yo fallezco, todo es de ella fallece, todo es del esposo, ¿no? No que dejo a los hijos y a la esposa, o dejo a los hijos sin incluir a la esposa, no lo hagan. Un señor otorga el testamento, se lo deja a sus hijos, todos sus bienes, casados o bienes separados, y no incluye a la esposa. No es mi decisión, no es su decisión. ¿Y qué va a ocurrir? No es que los hijos van a cuidar de ella. Fallece el esposo y la señora terminó un trabajo honesto, sí, pero de vivir en un nivel de vida razonablemente bueno, la señora terminó limpiando casas. Los hijos no se encargaron de ir. Oiga, tengo necesidad de que me trae para seguir escuchando con atención. ¿Cuál es la definición de cónyuge? ¿El cónyuge es esposo o esposa? Casados civilmente. Ah, ok. ¿Y concubina? Concubina es la pareja o parejo, no sé, concubinario, que no están casados civilmente. Incluyendo, pueden estar casados por la iglesia, pero si no están casados civilmente, no son cónyuges. Bien, es una realidad que a veces los padres, lamentablemente, sepultan a sus hijos. Una enfermedad, un accidente o demás. Entonces, en ese caso se recomienda que haya herederos sustitutos. Y el hijo o el hija fallece antes que yo, el heredero sustituto va a ser tal. O se va a repartir su parte entre los demás hermanos. Legatarios ya no definí, son una cosa específica. O sea, heredar una cosa específica. Esta casa, este lote al hijo Juan, esta otra casa, la otra casa, a mi hija María, mis acciones, sí, adelante. En el testamento universal también se asienta los herederos sustitutos, ¿no? Sí, sí, así es. Pero entonces es voluntad del que hace el testamento, no es voluntad del que recibe el testamento. Que recibe la herencia tiene la facultad de decir, esa parte que me toca, se la cedo a uno de mis hermanos, o se la cedo a otro heredero. Eso sí se puede hacer. Okay. Albacea, los sustitutos ya los comenté, se me fue ahí que lo repetí. Usted y curatela. Bien. El albacea es el que se va a ese va a ser el administrador, el que va a hacer los trámites, las vueltas, de hablar de entregarle los bienes a los herederos. Es un rol muy importante. Eh, yo les pido a las personas que otorgan el testamento que, sí es cierto, piensen en que quiero ser un heredero, pero también piensen que va a ser el albacea, porque es más importante su trabajo. Y a veces me han contestado, y yo no puedo negarlo, va a ser el hijo mayor. ¿Por qué? Porque es el hijo mayor. Bueno, sí es una razón, ¿no? Y va a ser la hija menor, ¿por qué? Porque ella sí estudió, es la más responsable de la familia, yo sé que sí va a cumplir y demás. Entonces, se sugiere que sea la albacea, sea una persona intachable, ética, responsable, ¿sí? Incluso puede ser que sea alguien fuera de la familia, o cercana a la familia, o la familia, pero no hijos o esposa. En mi caso, yo soy albacea de dos personas que no son mis familiares, pero al conocerme me dijeron, yo quiero que tú seas mi albacea. Confío en ti, confío
como eres, tu ética de trabajo, y yo acepté como tú. Entonces, ese es, hay almacenes sustitutos también, porque los almacenes también pueden fallecer antes, puede haber almacenes sustitutos. Pero, tutela y curatela, ¿qué es eso? Dígame. La albacea, por ejemplo, algo del testamento. Sí, Y alguien dice la albacea, va a estar ahí cuando abran el sobre. tiene que estar así. Pero es el total que después va a decidir quién es el que va a tener hecho aparte de vigencia. Pero la albacea, ¿qué papel va a ser? Bueno, el albacea es el que va a hacer Trámite. todos los trámites, ¿no? Nada más. Pero va a hacer los trámites. Ya con sobre o sin sobre, el testamento público del notario no es un sobre, es una escritura. Sí, sí. Eh, la albacea lo pueden remover, sí. Una manera de albacea, bien. Como ya lo dije, el testamento se puede revocar. Y quiero cambiar algo del testamento, tienes que hacer uno nuevo revocando lo anterior. Hay un caso muy especial, y es posible que existan dos testamentos. Tengo 4 bienes, hice el primer testamento, compré un quinto bien, y en un segundo testamento le digo al notario que quede vigente, subsista el primer testamento, pero en este nuevo testamento va a estar el cuarto bien. Va a estar curioso, pero sí se puede. Sería como un complemento, sí. Sí, sí es factible hacer. Sí es factible hacer. Sí. Ahorita te presentas una situación y los papás están en situación especial y estoy entablando una demanda para tutor legal por parte de mi mamá. Pero pues mi papá también está pues, en una situación, pues, no delicada, su salud no es la más opta, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si estando en el proceso, porque digo, yo también estoy de que se puedo el día de mañana, el día de hoy, ¿no? Pero se va mi mamá y el proceso aún no termina, pasa todo la casa que estoy ahorita es de los dos, están casados, no están divorciados, están separados, mi papá tiene una concubina, entonces fallece a mitad del proceso, que tampoco deseo. Entonces, el proceso está, mi mamá tiene demencia, entonces quedaría todo a nombre de mi mamá, pero pasaría el término pasaría la propiedad 100% a mi mamá. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Así como me lo relata, están casados, separados, pero casados. Ya, Sí. Están casados, creo yo, como me lo explican, en sociedad conyugal. Sí, bien. Entonces, como funciona la sociedad conyugal es que el primero que fallece, eh, automáticamente que él o la que sobrevive tiene un 50%. ¿Sí? Y ese 50% es de él o de ella. El 50% del que fallece, los herederos son los hijos. ¿Sí? Entonces, la concubina, al no haber, y no se puede llamar concubina, se puede llamar pareja, novia, ¿sí? Porque concubinato solamente lo reconoce un juez civil, ¿sí? Y, y el concubinato no puede existir si uno de los dos que viven en pareja sigue estando casado. Entonces, así como en lo relata, la presunta concubina o pareja no tiene derecho. ¿No? O solamente que él hubiera comparado un bien a nombre de ella, ¿no? Eso sí. Pero así como me lo relata, es lo que le comenté. El 50% se queda la esposa, porque sigue siendo esposa, y el 50% de él se llega a fallecer desde los hijos. ¿se tiene que entablar algún tipo de demanda o Se tiene que ver el juicio de sucesión. no? Sí, cuando alguien fallece, se tiene que ver el juicio de sucesión, ya sea en juzgado o en notario. Las Sí. donaciones son solamente de ustedes, el día de mañana.
digo que ya sea yo la tutor, creo que hay otro término. Ya está hablando que yo ya siendo dictaminada como tutor y mi padre todavía está, podemos hacer la donación a los hijos. Sí, pero con la autorización del juez, y van a tener que conocer al juez de la razón de hacer la donación. Eso me lleva a un buen punto aquí. Pero esa es la respuesta. Automáticamente no, le tienen que pedir permiso al juez. La albacea tiene que tener un pago por hacer ese trabajo o le corresponde algún bien. Si es albacea y heredera, no hay pago. ¿Sí? Si es albacea y ella acepta no cobrar, no, de hecho, no es la inversa. O sea, ella tendría que poner una garantía para ser albacea, pero lo que 99.9 de los casos, los herederos les dispensan el pago de esa garantía al albacea. Sí, o sea, y es el contrario, el albacea tiene que poner una garantía para garantizar su trabajo. Sí, pero reitero, los 99.9 de los casos, los herederos le dispensan este pago. Posteriormente, en la adjudicación de los bienes, ella podría cobrar entre el 2 y 4% por el trabajo y tiempo que hizo, pero 99.9 de los casos no lo hace. Bien, algo que estabas. Ya me acordé. Heredan menores de edad. Menores de edad. ¿Sí? Y todos los bienes, todos los bienes. Y algo ocurre, hay una emergencia económica, además, si hay que vender uno de los bienes que está a nombre de un menor de edad. Van conmigo a la notaría, queremos vender, pues es menor de edad. Necesito tener la autorización del juez para poder hacer la venta. Es que yo soy su madre, yo le voy a presentar, pues no es así. Código Civil menciona que en un caso de emergencia, que está que vender un bien que está a nombre de un menor de edad, se tiene que pedir permiso del juez. Sin ese permiso del juez, yo no puedo hacer la venta. En un testamento se pueden reconocer hijos, ¿sí? Es una de las maneras, otra es el registro civil, otra es un juzgado, y otra es una declaratoria ante el registro civil. Eso es no me acuerdo. Entonces hay personas que, como lo reportaban los dos son del testamento, me lleva a un lado el señor y me dice, oye, es que tengo otro hijo, por fuera del matrimonio, ¿qué hago? ¿Lo quiero reconocer? Sí. Véngase mañana, no paso este testamento y en ese nuevo testamento lo reconoce como hijo, ¿no? Ya, ¿y qué va a pasar? Pues usted va a estar muerto, o sea, lo va a pasar, pero yo lo voy a reconocer. Bien. También lo puede reconocer en una acta notarial, no en un testamento. Ir a un notario y quiero reconocer al niño Juan Pérez, que es mi hijo. También una confesión en un delito, en una denuncia civil, también se puede hacer en testamento. Yo reconozco que, no sé, despojé esa casa, ¿no? Y lo reconozco, es una confesión, también se puede hacer en testamento. Ah, Bien, me he encontrado con personas que me han dicho, es que no quiero poner el testamento, voy a mandar a llamar a la muerte, pues me voy a morir el día siguiente que lo firme. No, no es así, ¿no? No es así. Yo ya me había muerto 3 veces, ¿no? 3 veces. Entonces, como les comentaba, solamente el 9% a nivel nacional de los ciudadanos mexicanos otorgan el testamento. 9%. Eso sí que a nivel nacional, ¿no? O sea, el 91% no lo hace. Bien. Ahora,
Como le refería, hay dos maneras de abrir la asociación, una ante notario y otra ante juzgado. Ante juzgado van a tener que contratar a un abogado. Este abogado serán colegas, pero nunca he estado de acuerdo con esto. Les van a cobrar por lo menos a los herederos el 20% del valor de los bienes. Si es una casa de 2 millones de pesos, son 400,000 pesos de honorarios del abogado. Porque no hay testamento, ¿sí? O porque sí hay testamento. La ley, el código, da la opción de llevar las sucesiones ante notario. Ante notario no tienen que contratar abogado. El costo es un arancel que publica el gobierno del estado, es mucho más económico, es mucho más rápido y les aseguro que es muy confiable. Yo he hecho muchas sucesiones que han abierto ante mí, la notaría. Toda sucesión lleva 4 etapas. Eh, esas 4 etapas se pueden hacer ante el juzgado o ante notario. Quiere decir que, por ejemplo, este testamento hológrafo, yo antes no había el testamento hológrafo porque hay reglas todavía que no están muy claras, pero ahorita ya lo hago. Entonces, lo que le decía a las personas, ve y abre la sucesión, primera sección ante juez, y pide que me traigan la sucesión aquí a la notaría y yo te termino las otras 3 etapas. Ahora ya puedo hacer las 4. O están en la primera, segunda etapa en juzgado, se lo pueden llevar a la notaría, ¿no? Si hay controversia, es decir, que no se pusieron de acuerdo los herederos y la albacea, se tiene que regresar al juzgado. Lo que se puede llevar en notaría, siempre y cuando todos los herederos estén de acuerdo, no haya controversias entre ellos, diferencias entre ellos. Sí, sí. Una pregunta. Ahorita, yo vi un trabajo ahorita que dice, cuando se abre el testamento ya está hecho. Por Sí. ejemplo, Testamento ya está hecho. la persona anterior le puso a su hijo, a su sobrino, a quien quiso. Sí, así es. Entonces, otro hijo, por ejemplo, que vive en Estados Unidos, viene y alega que le toca una porción a él. Ajá. Pero a él no lo pusieron. Ah, no lo pusieron, sí. Entonces, él no tiene ninguna, porque a veces llegan violentamente, pues, y se Sí, sí. traen un abogado. Así es. Pero la cuestión es que no tiene a ver el industrial. Así es. O sea, Usted está en lo correcto, sí. a veces hay amenazas, pues. Sí, es Hay correcto, sí. amenazas, llegan a tu casa y te amenazan Sí. y te traen licenciados y ya te Sí, sí. pero legalmente no tiene No nada. lo tiene. No lo tiene. De hecho, también el Código Civil, si fuera, incluso si fuera heredero, perdón, y hace amenazas en contra de los otros herederos, la familia de ellos, o la familia del que otorgó el testamento, en ese momento no puede ser heredero. Seguramente que se me denuncie. Pero el Código Civil dice, estás amenazando a la familia, aunque él sea heredero, ya no vas a ser heredero. Y eso es su derecho. Sí. Pero tienes que levantar el Sí, claro, claro que sí. Una pregunta. ¿A partir de qué año se puede retirar el testamento hológrafo? 2015. Una pregunta Sí, adelante. es con respecto a una herencia hacia 6 hijos. Sí. ¿Qué pasa cuando la frontera, cuando los hijos no están de acuerdo en la herencia? No quieren conservar las propiedades y los retiran del ¿qué pasa ahí? ¿Se hace una votación o Bueno, puede exigir la persona? bueno, aquí podríamos saber exactamente qué etapa va, pero Es una herencia a partes iguales. partes iguales. Ok. Bueno, de inicio, tendría que abrir la sucesión y se adjudica como heredero por 6. Bien, y de esos 6 dicen 3 quiero vender y 3 no quiero vender. Sí, ya, mejor hemos seguido, ¿no? Entonces, el Código Civil del Estado dice que no estás obligado uno a vivir en la división.
sea, no estás obligado a vivir con alguien más, o ser propietario con alguien más. Pues vas y le vas a pedir al juez que divida la propiedad, 3 partes, y que y ya dividiendo la propiedad, se vendan las 3 partes que se quieren vender y que se queden con 3 partes los que no quieren vender. Digo, suena sencillo, no sé qué, cómo se encuentra la propiedad. Eso que si la propiedad, por ejemplo, ok, es una sola propiedad, Sí. sí. Y de los 5 o 6 gentes, nomás uno quiere vender. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Es que no puedo la venta? Reitero, sí, es que se convierten en copropietarios, ¿sí? Pero no son propietarios, cada uno no es propietario al 100%, es propietario de una 6ª parte. Y ese, puede decirle, pues yo quiero mi 6ª parte, divide mi propiedad de las demás para yo vender esa parte. Después lo tengo que definir punto por punto cómo va a ser la división. Eso es lo que refiere el Código Civil. O sea, tiene derecho a exhibir su parte, Sí, sí, así es. aunque perjudica a los demás. Pues es que reitero, el derecho de él a tener su propiedad y venderla es de él. No se lo pueden, no lo pueden quitar, no se lo pueden negar. Ah, sí, sí, vale. Ahorita me quedó claro, por ejemplo, antes del notario, y hace el testamento, la persona. Sí, Entonces, ahorita comentaba que tiene que ir un abogado, estar presente ahí, no, ¿no? Con el por un notario. notario no, Ah, ok. por un notario no. Ustedes también, pueden en un momento dado, hacer la sucesión de una parcela legal. O sea, que la persona vaya con un notario. Sí, de hecho, ahorita lo voy a explicarse. Lo que sí, ya para cerrar. Me pidieron hablar de este tema, que es la parcela en un testamento. Sí. Hay que recordar que la parcela, los títulos parcelarios, está regulado en la ley agraria. Entonces, es una ley propia de las parcelas legales. Los solares urbanos están dentro del poblado, son propiedad privada y están regulados por el Código Civil. Está extraño, pero pues así es como las leyes que nos dieron, ¿no? Entonces, los solares urbanos es propiedad privada y se pueden vender como si fueran un lote en una ciudad. Obviamente hay que tener reconocidos los derechos, que la asamblea lo reconozca, incluso algunos de ellos tienen título de registro agrario nacional, inscrito en registro público de la propiedad. Bien, pero no es lo mismo con una parcela. La parcela es un título parcelario que nos permite el uso, goce y usufructo de la parcela. Pero ojo, o sea, yo sé que esto, lo que voy a mencionar, les va a sonar así extraño a todo lo que hemos visto y oído en los últimos años. Pero un equidatario es dueño de los derechos de la parcela, no es el dueño de la parcela. Así es. O sea, no es una propiedad privada, es una propiedad nacional, tierras nacionales, que el gobierno federal les dona, le cede a los ejidatarios de un ejido. Por lo tanto, como es gratuita esa parcela, si se las entregó el gobierno federal, no forma parte de la sociedad conyugal. No forma parte de la sociedad conyugal los títulos parcelarios. Es 100% el dueño el que tiene el título parcelario. Y ese título en una lista de sucesión o en una sesión lo puede transmitir la propiedad. Ya. Me han dicho, es que tengo 4 hijos y le quiero repartir la parcela a los 4 hijos. Es que nada más se puede a uno. Es que yo quiero los 4. Nada más se puede a uno.
¿Qué puedo hacer? Uno es, busca el dominio pleno, lo consigues y ahora sí puedes repartir en 4 partes. ¿Qué es el dominio pleno? La propiedad privada de la parcela. Se convierte como si fuera un lote de una ciudad. Se pide ante el Registro Agrario Nacional el dominio pleno. La otra es, otorgan un testamento público abierto. Esa parcela se lo dejan a los 4 hijos y cuando fallezca el ejidatario, va a ir al tribunal agrario a pedir que se respete esa decisión, no al Registro Agrario Nacional, al Tribunal Agrario, va a entrar al Tribunal Agrario, y el Tribunal Agrario va a decidir si al final lo reparten 4 esa parcela. Y ahora, esta, Y en un supuesto, en el testamento está definido el heredero del derecho agrario. sí, Puede ser diferente que en la lista de sucesión en el RAN exista otro. sí, ¿Y quién predomina ahí? el último que se reconoce. Ejemplo, En el RAN. en el RAN, en el RAN está la lista de disolución que fue en el año 2010. Ya. Y hace un testamento en el año 2020, donde reparte todos sus bienes en la casa, la otra y demás en la ciudad. Y en ese mismo testamento hace una nueva lista de sucesión, donde pone a otro hijo o hija como que va a ser titular de los derechos parcelarios. Se abren los dos, se ve la fecha, y la fecha más reciente es el que revoca el anterior. En este ejemplo que di, el testamento del 2015 con lista de sucesión, va a revocar la lista de sucesión del RAN. O puede ser a la inversa, o sea, hizo testamento en el año 2020, con lista de sucesión en el testamento, lo pide aquí el artículo 9 del Reglamento Electoral Nacional lo permite. Y en el año 2024 hace una lista de sucesión nueva y pone otro hijo. Entonces, lo que va a ocurrir al momento de abrir los dos testamentos, en este testamento público, la cláusula de la lista de sucesión se tiene por no puesto, así le decimos, de que no se va a aplicar. Todo lo demás sí. Y se va a respetar la lista de sucesión que se presentó hasta el RAN. Entonces, aquí hay una cosa muy, en lo último ya para terminar, yo estoy obligado a que si ante mí entregan, definen los derechos parcelarios, yo tengo que avisarle al RAN que ante mí me otorgaron un testamento sobre los derechos parcelarios de tal parcela, para que el RAN también sepa que hay un testamento público abierto sobre esa parcela. Y yo estoy obligado a hacerlo. Y pues el albacea, si hay testamento público abierto, el albacea se va a tener que repartir también la parcela, los derechos de la parcela. Pero ahora no extendió mucho, pero sí, los derechos de riego, en el testamento público abierto se tienen que incluir los derechos de riego. En la lista de sucesión no van implícitos los derechos de riego, pero en el testamento público abierto se tienen que agregar los derechos de riego. Y ya lo mencioné, el testamento público abierto, lista de sucesión y decisión en adelante. Y si desea repartir la parcela en varias herederas, se sugiere obtener el dominio pleno y el testamento público abierto repartirlo entre el número de. Ya sería todo de mi parte. Si tienen alguna duda, pregunta. Sí. ¿Se puede cambiar? Yo no lo he visto de la vez que me están hoy, ahora la puedo cambiar. O sea, que le regrese la donación. Dice la donación, pero eso no es terrible. Este año se ha cambiado de opinión, se lo quiero dejar aquí más. ¿Lo puedo cambiar o ya no lo puedo cambiar? 5 años, ¿sí? Bueno. En un ejido, a veces que hay dos herederos de la parcela. O sea, independientemente del RAN,
Sí, También la persona puede llegar ante un notario. Al último, ese es el que va a contar. Pero a veces se tratan en la asamblea esos asuntos, ¿verdad? O sea que la asamblea a veces dice, bueno, va a quedar fulano como representante ante el RAN, ¿verdad? Va a quedar fulano que especifique en el notario. Entonces, a veces he escuchado cuando voy a la junta que dice, ¿sabes qué? La asamblea va a solicitar que se hagan 2 certificados parcelarios, que después, primero va a llegar el que quede ahí ante el notario. Y dicen, vamos a dar un tiempo para ver, generalmente es como la persona es mayor, generalmente es el que está trabajando en la parcela con una carta poder, y va a las juntas y todo, ¿no? Entonces después dicen, ¿sabes qué? Pues ese se va a quedar como representante, va a salir el certificado a nombre de él, pero le vas a tener que dar 10 hectáreas al otro. Y ya después va a pasar un tiempo, 4 años, cuando la asamblea va a decidir que se le va a otorgar un certificado. O sea, la asamblea puede pedir al RAN que haga otro certificado. bueno, le puedo opinar lo que refiere la ley, ¿no? Se puede repartir en más de, con testamento público abierto o una parcela en más de una persona, sí, solamente uno de ellos puede ser ejidatario y los demás van a ser arrendados, porque dice la ley agraria. El testamento se sugiere que no lo haga, si el testamento público abierto se sugiere que no lo hagan ante el RAN, sino ante el Tribunal Agrario. ¿Sí? Pero la Asamblea encuentra una solución también y la respeta el registro nacional, es una salida así. Digo, yo nada más puedo opinar, eso no me ha tocado, pero yo puedo opinar sobre lo que ya mencioné inicialmente, ¿no? Eso sí me ha tocado, lo he visto, lo he visto varias veces. Presentan el testamento, que la parcela reparten con 3 hijos, solamente uno de ellos puede ser secretario y los demás son vecindados. El Tribunal Agrario lo reconoce a los 3 y les emite certificados posicionados a los 3, pero solamente uno de ellos es equivocado. Pero la Y asamblea, tienen que decidir entre ellos quién va a ser equivocado. pero la asamblea también tiene, Bueno, yo no sé de oídas, pero no me ha tocado verlo. Si lo puedes manejar, pues es una opción. o sea, en mi equipo pasó algo así, o sea que a veces dicen, es que no conocemos al otro, Sí, así es. entonces vamos a darle tiempo 4 años hasta que la asamblea decida, ¿sabes qué? Ya te conocemos que no eres conflictivo, que no eres esto, entonces vamos a abogar que te otorgue. Sí, sí, el órgano administrativo elegido de los asamblea. Yo como elegido fue un ejido que yo creo que quedan como 2 agricultores nada más, de todos los demás elegidos tu tierra, y ya todos se lo Sí. digo. Sí, Cuando, cuando hay todavía estos grupos de agricultores, todavía sigue siendo un ejido, y las leyes sí, pero sí, nacionales yo sé. todavía respetan lo que dice la ley para ese territorio. Y los terrenos que estamos en la zona urbana del Río Puebla, no tiene ningún documento todos saben, a todo el mundo se sabe que es el que posee el terreno hace 30 años, Sí, pero no hay documento. bueno, pues hay que promover se revoque el claro, sí, para hacer la promoción. Pero esa promoción es ante el comisariado que que son ya nomás dos felicidarios y ellos ya forman la asamblea y ya. Es correcto, o sea, el sitio público donde está la UABC todo es considerado. Elegido, mío. Sí, sí, no, sí, o sea, es una realidad, ¿no? Ya la mancha urbana ya llegó al objetivo, ya los pidió, ya los pasó. Y quedan, pues, huecos ahí
de que no es propiedad privada, pues es ejido y el ejido es existente porque el ejido ah, lo tienes que, a lo mejor en el término correcto, lo tienes que liquidar, así como si fuera una empresa. Lo tienes que liquidar, y ya no hay tierra, ya no hay nada, ya no hay piratario, y tienes que liquidar. Pero eso lo tiene que liquidar. ¿Y quién hace ese trabajo de liquidar? Pues puede ser el Tribunal Agrario o el Registro Agrario Nacional. No me ha tocado ver, ¿no? Pero sé que Entonces, mientras siga habiendo un ejidatario Sí, y no se así haga la es. liquidación, Así es. ¿todavía hay autoridad de girar? y suena extraña, pero sí. Bueno, yo pues tengo otra pregunta. Yo tengo 8 hijos, y me faltan los otros. No, tengo 8 hijos y digo, formé concubina. Y me han dicho que los bienes que tengo, los tengo que repartir solamente entre los hijos de ella, y míos también, pues, pero por parto. Y que mi anterior esposa, que ya yo soy divorciado, no tienen derecho. Eso me crea dudas y me han dicho que mi concubina tiene el derecho de propiedad o de heredar la mitad de los bienes que yo tengo, porque es quien vive conmigo ahora. Bien. Ponemos contexto, pero en general, así como me lo menciona, dice que usted estuvo casado, se divorció y tuvo 4 hijos. Sí, Esposa. Bien. ¿Dónde se casó usted? más California. Y me divorcié más California. Divorció en Baja California. Cuando uno se casa, eh, o se casó hace años, por lo regular se casó en sociedad conyugal. Sí, Usted adquirió bienes, estando casado todavía con esa esposa. Automáticamente el 50% de sus bienes son de esa esposa. ¿Sí? Cuando uno se divorcia, tiene que hacer, y algunos abogados no lo hacen, porque a mí me contrataron por divorciarte, no me contrataste para hacer un convenio. Te divorcias y debes hacer un convenio de cómo se le van a repartir los bienes. ¿Sí? La casa para ella, el carro para acá. No lo hice. Pues entonces no son esposos, pero se convierten en copropietarios de todo lo que adquirieron cuando estaban casados. ¿Sí? Habría que revisar eso. 1. 2. La concubina tiene que estar reconocida por un juez, no es en automático, no es en automático. el hecho de tener hijos con ella no es Ayuda a que se acredite que sí es concubina, pero un juez lo tiene que acreditar y reconocer, ¿no? Bueno, ahora, como decía yo, las reglas de la concubina son distintas a las de una esposa. Si me dices que va a recibir la mitad, pues tal vez no. Es que es concubina, le reitero, tal vez no. Las reglas de una concubina son distintas a las de una esposa. Hay que estudiar el código para dar la respuesta correcta, pero yo estoy casi seguro que no le va a tocar la mitad. Bueno, otra pregunta. ¿Y el testamento? Buenos días. Buenos días. Todos estos acciones prescriben. ¿Del testamento? Sí. Del testamento, mientras no se abra, no. No, porque, bueno, quizás, yo estaba ocupada, tuve un chico, mi ex esposo, que padre también, tenía valor también. Y lo llevó o si mi esposa concluyó, no sé cómo me va a decir, lo llevó a cambiar el testamento. La que vivía con él. No, y el testamento lo cambió a dos, ¿no?
lo cambió el testamento. en Él registro fue notario. público, en una notaría. Bueno, mi experiencia es la siguiente. Todo notario va a revisar la capacidad de la persona y cómo se encuentra. A mí me ha llegado gente que, ¿cómo se llama? No me acuerdo. ¿Dónde está? En mi casa, ¿no? ¿Cómo se llaman sus hijos? Pues creo que uno se llama Pedro. ¿Y los demás? No, no sé. Obviamente no puede otorgar testamento. Me ha tocado ir a un hospital, estar inconsciente de la persona, me llevan los hijos. Vamos que otorga el testamento. Nosotros te decimos cómo va a ir el testamento y le tomo la huella. Pues claro que no. Pues claro que no. Eh, ahora, en el 2007 el gobierno mexicano firmó un tratado de derechos humanos, ¿sí? Donde ahí se reconoce que a menos que un médico dicte ante el notario que las personas no tengan capacidad, obviamente, no sea obvio, ¿no? Si es obvio que no puede, pues no puede. Entonces, eh, el criterio que se maneja es, todos son capaces a menos que se demuestre lo contrario, ¿sí? Y a veces el que se muestra lo contrario es un médico o tú mismo al momento de estar interrogando a la persona. Si su marido, o ex marido, perdón, en ese momento que lo derogaron, está en sus 5 minutos, 10 minutos que estaba bien, pues el notario no es médico. Y puede ser que haya contestado las preguntas, tiempo, espacio, lugar, informe, dónde nació, quiénes son sus hijos y demás. Y en el Código Civil permite, así lo dice, a los que tengan una enfermedad, no es mental, es una enfermedad, pero que tiene periodos de lucidez, se le puede tomar un testamento. Eso es lo que, en base a lo que usted me platica, lo único que puedo especular. No le puedo asegurar nada, estoy especulando. Al final de cuentas, yo voy al registro civil, saco acta de acta de matrimonio y yo sí usando familia. Ah, bueno, entonces usted ya tiene un derecho. Sí. Porque ellos se casaron fuera de aquí. Y Entonces ese segundo matrimonio es nulo. me dijeron que puede usted, Sí, así es, sí, pero sí, sí, puede. prescribe, ¿esto No, no. lo puedo hacer? Sí. Porque yo a mi casa, que era 600 metros, unos juicios, 300 metros, me lo dieron a mí, 300 a él. Lo vende, y la casa la regala la casa, y yo me quedo volando, y mis hijos, sin la pura. Pues, Pero no, quiero no, saber no, si no, las no. acciones prescriben. No, es que, mire, de inicio, que se haya casado sin haberse divorciado es un delito. Código penal, es fraude. Se no prescribe. Los delitos penales no prescriben. Empieza a correr el tiempo en el momento que se toma la denuncia. La persona que compró la casa me dijo que tenía temor, porque sabía, ella vio en el registro público de la propiedad que yo tenía un embargo que no todo por ahí. Sí. La mitad era mí, todo lo que me lleva 10 años de alimentos. Entonces le dije, ¿por qué me tienen miedo? Porque pues, y es mi amiga de Maribel Evelyn, pues, Bueno, ya de locas que. no, reitero, no tengo toda la información, pero yo creo que sí, es como dicen algunos amigos míos, igual, se lo mueve la patita, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Voy con usted? Bueno, yo no litigo. Yo no litigo, yo no puedo litigar. La ley me impide. Yo soy notario.
Pero tiene quien sí puede. Tengo que hacer, conozco que puede hacer. Yo sé porque ella me tenía temor y se volvió a investigando y vi que de esas cosas, pues está en juicio, de 10 años. Sí, ya. Él empezó 3 acciones en mi contra, la posesión, Ujú. y pues no, pues yo era su esposo, como me estaba peleando y me acusó de despojo, me detuvieron. Y pues claro que me está acusando, ¿no? Y al final me pelea la reivindicación Ujú. de los bienes. Pero- Entonces, ahí es cuando el juicio sale, son 300 metros para ti y 300 metros para ella. La casa no admitía la cómoda división, porque estaba en las 12, no sé. Estaban los dos encima de los dos. Ahí se tiene que vender. Pues ya la tiene otra persona. Pues, pero yo creo que sí puede. Claro, yo reclamar. todavía soñé que yo estaba en esa casa y tenía todos los patos. Y hace no sé cuántos años. Sí. A ver, ¿alguien más por ahí? Sí. Ya, en un caso de testamento universal, Sí. ¿qué tratamiento se le da a las posesiones de pozos, ¿no? Fuego, todos los ganaderos? Que no hay una sucesión como tal. Bueno, esos se puede considerar como derechos reales. O sea, no existe físicamente, pero es un derecho que uno trae consigo. Y ahí habría que verificar la